que estén en sala de espera, ahí en el... Okay. Bueno, entonces, digo, en este caso, pues vamos a empezar, voy a compartir pantalla y voy a mostrar, todavía hay algunas dudas con respecto a lo que estuvieron ahí, en este caso ustedes, realizando. Vamos a... A ver si ya, ok. Bueno, ya apagué uno y subí el otro y ahí estoy trabajando con los dos, estoy con el celular y transmitiendo con el otro. Bueno, entonces ahorita empezando a compartir pantalla, a ver si oye menos ahí se avisa menos. Sí, escúchame. Bueno, ok, estamos. Es que también tengo una para el celular, pero una aplicación ahí, poner con auricular, etcétera, pero pues bueno, ya estoy transmitiendo, aquí me interesa transmitir el documento. En este caso, bueno, pienso compartir pantalla. Les iba a decir, bueno, vamos a revisar ahí un documento, que en este caso, pues este documento es es un documento, ahorita ok, voy a compartirlo. En este caso es prácticamente un ejemplo de una tarea, ¿verdad? Que es de 100, que es sobre la actividad número 6, de lo que iban ustedes a realizar, porque ahí había varias dudas, inquietudes, y nada más esperamos aquí ahorita que el documento descargue, y ya se muestra, ya está mostrando. Ok, bueno, ya lo tenemos acá. Entonces, este es un ejemplo de lo que se iba a elaborar ahí en la tabla. Voy a volver aquí a lo que habíamos pedido en la actividad. Vamos a aquí prácticamente en la página de la Universidad Ciudadana. Bueno, es esta. Está medio lento. Aquí en esta, pues la actividad que pretendía elaborar, en este caso eran dos tablas. Una tabla, como les comenté a varios ahí, a varios compañeros, varios alumnos de ustedes, y y les di 2 o 3 retroalimentaciones adicionales a la de la calificación. En este caso, muy particularmente, porque es reiterativo. O sea, de hecho, esto que están haciendo aquí, esto de aquí que tenemos nosotros, tanto lo de, este, tanto lo de aquí de título, delimitación, antecedentes, planteamiento, problema de investigación, hipótesis, objetivos y justificación, ya los habíamos pedido anteriormente, inclusive aquí está en donde en la actividad se había pedido, ¿no? Entonces, en este caso, es reiterativo. En la actividad 5 ya se había pedido, sí, y había un acercamiento en esta anterior que prácticamente era el planteamiento del problema, la formulación y la pregunta. Hay actividad, como se pueden dar cuenta, actividad 4, 5 y 6, inclusive algunos todavía también tienen que ver aquí con lo que están haciendo el problema de investigación, los objetivos, las preguntas, y etcétera, pero es muy reiterativo en el sentido de que van a estar modificando, como no tenemos bien determinado o está bien definido su capítulo 1, vamos a estar moviéndolo. Entonces, ahí algunos alumnos me decían, oiga, maestro, es que me movió el título y me cambió las variables, etcétera. Yo no estoy cambiando ni estoy moviendo, sino estamos viendo nosotros la cuestión de cómo vamos a entregar un trabajo más pulido, más definido, ¿sí? Y prácticamente pues esa es lo que se pide, ¿no? El producto final, en este caso, no muy particularmente. Entonces, comento esto porque me dice, no, es que usted ya me había autorizado X o Y cosa y ahora me está quitando puntos por eso. No significa eso, sino que debe tener una congruencia en lo que están trabajando y entonces, como van encontrando ciertas cuestiones en los trabajos, se va modificando. Inclusive, ustedes al final, cuando hacen el análisis cualitativo, cuantitativo,
el cuantitativo lleva estadística, software, el cualitativo son las entrevistas, ¿sí? Y vamos a encontrar diferentes cosas a las que originalmente nos planteamos y van a cambiar también ciertos puntos. Lo ideal es que tengan el capítulo 1, que es lo que ustedes están revisando, y básicamente, conforme a lo que están encontrando, pues es un trabajo de investigación, eso es investigación. Hay gente que está haciendo prueba y error, hay gente que está haciendo modelos de experimentación, etcétera. Inclusive hay unos que son de mejora continua, sí, y con proyectos, y pues se dan cuenta, digo, en lo que he revisado de las diferentes materias y de las diferentes tareas, y el asunto es que, pues cuando es mejora continua, su nombre lo dice, ¿no? Está constantemente cambiando y encontrando, en este caso, indicadores de aprovechamiento, maximización, optimización de recursos, beneficios, mejoras en productividad, etcétera, y toda esa, en este caso, ¿verdad? Toda esa espiral de la mejora continua, pues básicamente no la van a poder explicar con un proyecto de tesina, de un proyecto en una sola exhibición, o sea, en un solo momento. La mejora es continua y tal vez tengan que decir tal periodo o de 2020 a 2022, ¿sí? Y etcétera. Acuérdense que su trabajo de proyecto de investigación tipo tesina, pues básicamente va a ser el contraste de lo que ustedes elaboren, el producto de lo que elaboren durante su posgrado. Entonces, no va a ser un proyecto ahorita que ya lo tengan y que esté completo y que ya se haya hecho, porque pues de plano no nos va a servir para lo que estamos presentando o integrando, ¿no? Entonces, en este caso muy particularmente, eso era lo que originalmente quería que ustedes prácticamente tomaran en cuenta, vieran, y que es reiterativo, o sea, inclusive en el proyecto final, pues también van a tener que argumentar estas tablas. Entonces lo ideal es que lo tengan bien pulidas y bien definidas. Ahora bien, en estas tablas tenemos prácticamente lo que se pedía, ¿sí? Va al inicio, cuando se pidió por primera vez, pues era todo el porcentaje de la tarea, ¿sí? En otras ya va bajando. Por ejemplo, acá en este caso, en lo que tenían ustedes originalmente, a la hora de evaluar, ¿sí? En la rúbrica, pues aquí valía cada una cierta cantidad de puntaje, y aquí estos 5 puntos, pues eran 13 puntos cada una, porque valía 65, una conclusión de 20, que eran 85, y otros 3 apartados más, ¿sí? En esta actividad anterior a la que acaban de entregar, ¿sí? En esta número 5, pues prácticamente cada cosa tenía su valor, ¿verdad? Y en esta 6, que es la que me acaban de entregar, prácticamente, o la semana pasada entregaron, la mayoría, pues básicamente esta tabla donde dice ahí cuánto vale, pues en este caso una tabla valía, aquí está de hecho donde se explica cuánto valía, y era 40 puntos la primera tabla y 60 puntos la siguiente. La más importante era la segunda tabla, porque iban a poner las variables, las categorías, las dimensiones, los indicadores, y pues básicamente es todo el contraste cualitativo o cuantitativo, dependiendo que trajeran ustedes. ¿Sí? Entonces, muy particularmente a lo que se comenta, pues aquí ya en esta, cada una de los 8 puntos, ¿sí? Que integraban esto, pues valía 5 puntos, 8 por 5, 40, era su 40%, y aquí estas dos, que como yo les comenté, aquí tentativamente se pusieron 2, era un cuadro nada más, era una tabla de doble contenido, pero pues básicamente podían tener 3 variables independientes, una dependiente, y eran 4, o en su defecto la gente que es totalmente cualitativo, ¿sí? A lo mejor las categorías eran 6 categorías, ¿sí? Y tenían variables categóricas y una, en este caso, una categoría que explicaba todo el fenómeno, y etcétera, y depende del trabajo que tengan, ¿no? Entonces, ahí era lo que tenían que elaborar, y era que tuvieran las nociones. En este caso, muy particularmente, ¿verdad? Pues era que revisaran el libro de Sampieri, por ahí se les manejó, y ahí te dice cómo es la cuestión de las dimensiones, las variables y los indicadores que conforman cada dimensión, ¿sí? Que ya habíamos platicado de eso cuando hicieron el gráfico de la hipótesis, que se llama la tabla de la operacionalización de las variables, ¿no? Esto es muy parecido. Y algunos, en la tabla de arriba, que es prácticamente una matriz de congruencia, es para ver qué tan congruente es tu investigación, ¿sí? La intención de esta es el correcto camino de ustedes. Inclusive, si están trabajándolo, lo ideal es que pues la tengan pegada ahí donde está su computadora,
y que vayan viendo del 1 al 8 lo que tienen y que vean que es tan congruente, que es lo que se revisó específicamente, ¿sí? El título con la delimitación, con respecto a los antecedentes, hay un planteamiento del problema, después una pregunta de investigación, que es la que genera a partir de los 4 antesalas que tienes, ¿sí? La hipótesis que tenía que venir, la hipótesis, aquí dice qué tipo de hipótesis se presenta, ¿sí? Hay que poner hipótesis nula, alternativa, 1, 2, etcétera, ¿no? H0, H1, a los que traen ahí diseño de experimentos, tiene que decirse 0, 1, 2 y validarla a partir de prueba y error, y hay software estadísticos que te dicen por qué se valide o no, dependiendo de los resultados que te den, ¿sí? Los objetivos en este caso, ok, aquí era el específico y los particulares, ¿sí? Objetivo general y específico, como lo quieran poner, ¿sí? El objetivo general, que es todo el objetivo de la investigación, y el particular, que son los que van a ir encontrando a partir de que la van desarrollando, ¿sí? A veces se llama general y específico, ¿sí? Un general y varios específicos, o a veces esos específicos le dices particulares, porque no tienen ahorita ustedes la dimensión cuál de esos 4 objetivos es el más importante para la investigación, sino que lo van a saber hasta el final, cuando ya desarrollan todo. Ahora bien, después venía la justificación y decía a ustedes por qué justifican el proyecto. Y yo les comentaba, ahorita es muy temprano para que ustedes empiecen a justificarlo por su cuenta, tienen que citar autores. Por lo regular la justificación la buscan en el marco teórico. Ahorita todavía no estamos trabajando en el marco teórico, sino hasta la siguiente actividad, de esta que voy a explicar hasta la otra, en la 8 prácticamente, pero ustedes traen antecedentes, entonces muy comúnmente el consejo que les da un servidor es revisen en fuentes bibliográficas, en revistas arbitradas, en repositorios de la UNAM, de la UNL, hay unas revistas también de Open Access, de acceso, código de acceso abierto, ¿sí? Y ahí vienen Scopus, Web of Science, hay 3 o 4 importantes, y ahí viene esta cuestión, y entonces pueden encontrar trabajos muy parecidos a los de ustedes o que están buscando eso y se les da una idea. Bueno, total, eso ya lo hemos visto varias veces, era la primera, en este caso, digo, comento por lo regular en lo que se equivocaron, porque a veces era incongruente la matriz de congruencia, o sea, lo que tiene que ver una cosa con otra, todas tienen que estar en el mismo camino, ¿no? Y pues básicamente por eso se llama así, ¿sí? El gráfico es la matriz de congruencia, para revisar qué tan congruente es tu proyecto, y que ustedes no se tengan que regresar a otro capítulo y ver qué pusieron, sino todo plasmarlo en esta cuadro de los 8 puntos, ¿no? Y en esto de aquí, en esta era variable categoría, el tipo de la variable, si era cualitativa, cuantitativa, si es continua, discreta, ¿sí? En la cualitativa era dicotómica o polinómica, en este caso, dicotómica, nada más te dice sí o no, falso, verdadero, ¿ya? Eso es dicotómica, nada más tienes 2 opciones, ¿ya? Y en la policotómica, aquí en este caso nosotros estamos viendo que puede ser desde poco, mucho, bastante, algo, nada, pueden ser 5, pueden ser 7, se llama escala de tipo Likert, lo que ustedes contesten, ¿sí? Que lo van a ver ya cuando estén viendo estadísticas, pero esta es policotómica, es que estás evaluando una pregunta y hay 5 o 6 posibles respuestas, ¿sí? Entonces aquí está, y en este caso, bueno, pues eso era lo que se pedía muy particularmente. Ahorita vemos un ejemplo de una tarea de un compañero de ustedes, para que vean que sí hay 10 y hay gente que entrega completo, ¿sí? Y igual a la gente que sacó 8, 8.5, 9 o etcétera, está aprendiendo, ¿sí? Entonces no se preocupe por el promedio, el último lo importante es el total de las actividades y que tengan un proyecto final y que estén aprendiendo, ¿sí? Y básicamente pues es eso, ¿no? Empezar a hacer bien nuestra investigación. Entonces, ahorita vemos el ejemplo y ahorita explicamos lo que es el foro, ¿sí? Que es igual al foro 1, son 3 aportaciones. En la primera aportación envían su información de lo que desarrollan, y las otras 2 es un foro de discusión plenaria con los demás compañeros. Y son 2 aportaciones, ahí viene explicado cómo va la aportación, no se puede decir, sí, estoy de acuerdo contigo, o no, compañero, difiero y estás mal, ¿sí? Eso no, tiene que ser argumentado, tiene que ser que hagan una cita contextual en formato APA, que pongan cierto autor, año, fecha, mes, año, en algunas páginas, dependiendo cuántos renglones están tomando para hacer
el copy-paste, en este caso, de lo que están poniendo, o que lo estén parafraseando, o del libro que lo tomaron, etcétera. Ahorita vemos esta actividad número 7. Vamos a avanzar con la cuestión de las 6, con el documento que les decía que tengo, para batallar un poquito menos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estoy viendo ya pantalla. Es una tarea, obviamente, pues omitir los datos del compañero. Dense cuenta que trae lo que yo comentaba, índices inteligentes. Este índice inteligente, ¿verdad? Si yo le doy aquí al título o a delimitación, etcétera, en automático me lleva, ¿sí? Y adicional también no batallo por la cuestión de la paginación. Entonces, desde ahí ya está haciendo una técnica de Word muy interesante para que no se batalle, ¿sí? Digo, yo como que ahorita el documento lo pude en PDF y quité en este caso la portada para omitir los datos del compañero, pero dense cuenta cómo si cumple con los 8 puntos, aquí los está anotando, ¿sí? Y adicional, pues, la otra tabla, ¿no? Inclusive, como comentaba, ¿no? En donde está la hipótesis, pues, pone la representación gráfica de la hipótesis, a la mayoría se les olvidó o no la pusieron, o no traen hipótesis, y si no tenemos la hipótesis y los supuestos, difícilmente vamos a empezar a trabajar con los objetivos y con las variables, porque los objetivos tienen que ver con la cuestión de lo que estemos formulando, ¿sí? Y adicional, pues tenemos que tener las variables. Yo les dije que había varios tipos de gráfico, inclusive la sesión síncrona pasada ya habíamos explicado 8 tipos de gráficos de hipótesis, a ver cuál era el que más se acomodaba a su proyecto, ¿sí? Obviamente no son iguales que los que el compañero presenta, porque cada quien tiene un problema de investigación diferente. Entonces, va a encontrar diferentes soluciones. El estudio es descriptivo, explicativo, correlacional causal, ¿sí? Exploratorio, no lo sabemos. Revisen los libros que hemos tenido, ya ahí viene esa explicación. Y entonces, a partir de ahí, ustedes ya van a determinar qué es lo que van a anotar como su hipótesis, ¿no? Como su gráfico de hipótesis, o a la gente que lo tenga cualitativo, supuestos, ¿sí? Para hacer las categorías y a partir de ahí validar lo que nosotros tenemos de información. Entonces, en este caso, así es como se ve, ¿ok? Aquí empieza, obviamente, con un título. Aquí el título se llama de tal manera, ¿no? Reciclaje de fierro chatarra llamado latería en el estado de Tabasco, sus estados aledaños, a través de una máquina de molino para venderse ya procesado directamente en empresas de fundición. Muy bien. Aquí, obviamente, en el título, como les dije, pues tienen que tomar en cuenta que sean menor a 20 palabras. Tienen que revisar también que tenga que tener contraste o congruencia con lo que ustedes están desarrollando, ¿sí? Adicional también a esto, en cada uno de los puntos tienen que estar especificando. Por decir algo, aquí él pone el estado de Tabasco porque es el que va a investigar y después va a ponerle atención a los estados aledaños, que ya después lo maneja acá, en la delimitación. Entonces aquí se ve que hay trabajo que lo está delimitando, ¿sí? Que hay trabajo que lo está delimitando y adicionalmente pues estamos viendo aquí el constructo de lo que está elaborando, ¿sí? Después explicamos más cosas, porque ahorita es el primer capítulo y apenas va avanzando, ¿no? Aquí tiene antecedentes, los antecedentes que él muestra o maneja, pues como vemos, podemos apreciar es en Tabasco, aunque haya más información, ¿sí? O sea, el vender chatarra o fierro o o a veces es pedacería, a veces es merma, etcétera. Aquí él le pone latería, así lleva esa calificativo, y es en estos estados en donde originalmente él tiene el antecedente para este problema. Obviamente hay antiquísimos años que se maneja la compra-venta del fierro, ¿sí? Desde antiquísimos años, y se le saca provecho a ese reciclaje, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este caso muy particularmente, pues es lo que estamos viendo, y él nos está argumentando estos antecedentes. Por eso les digo que aquí lo importante para estas situaciones, ¿sí? Es lo que estén ustedes proponiendo, ¿no? Inclusive acá ya tenemos elementos a identificar, datos de la investigación que él pretende realizar, que era la tabla, y aquí en el planteamiento, pues aquí agarra básicamente la línea del tiempo. Aquí nos dice que son desechos metálicos, es materia prima para la industria, etcétera. Un autor que dice qué detalle es, él está argumentando su problema en base a este autor. Aquí está bien citado, página 14, 2007, es lo que dice, entrecomillado lo que tiene, no le pone cursivas porque son 3 renglones, cuando son más de 10 renglones se pone cursiva, se pone etcétera.
¿verdad? Y a veces se pone interlineado, dependiendo del documento. Entonces, aquí ya explica, ¿okay? Aborda bien el problema. En este caso, la pregunta de investigación, aquí ya empieza él con la pregunta, y la pregunta, como comentaba, tiene que ver con lo que él está desarrollando. O sea, aquí se califica, como les comentaba, ¿no? La congruencia de lo que está haciendo, en que no se sale el contraste. Hubo varios trabajos que está bien el título, está bien lo que están elaborando, pero luego toman de otra cosa. Y aquí, en este caso, muy particularmente, ustedes tienen que delimitar y tienen que poner bien el título. O sea, yo les hice ahí la aclaración en varias tareas. Tienen que hacer, si es análisis de los factores que intervienen en el proceso de no sé qué, el análisis de los factores. Y los factores, pues básicamente tienen que ver en las variables. Y esos factores tienen que ver con los objetivos que se pretenda. Y esos factores es un problema. Si están diciendo, analizando el impacto de contaminación, de grado de que afecta a la ecología, de que no sé qué, o de que quiero apoyar, ¿sí? Pues tienen básicamente también que ponerlo así, el impacto y todo el proyecto como tal, es lo que van a poner ustedes en los objetivos, ¿sí? Y en los, a la hora de que ustedes hablen de delimitar el tema, pues van a decir qué de ese impacto les importa, ¿sí? Pero no pueden decir, como alguien que decía, no, es un trabajo internacional, pues internacional, no puedes ir allá a esas ciudades a investigar, a hacer el análisis cuantitativo o cualitativo, etcétera. Con la pandemia no se complica. Y con el software, pues tendrías que darle el tratamiento a utilizar encuestas o Google Forms, etcétera, pero que sean aterrizadas a tu realidad, a tu problema. Y pues es complicado, ¿no? Yo inclusive les comentaba, a veces hay alumnos, y me tocó a mí en el doctorado un servidor, que alguien iba a hablar de terrorismo. Ok, ¿y a quién le vas a hacer esas entrevistas de terrorismo? ¿Sí? O cuando hablas de zonas marginadas, o cuando hablas, por ejemplo, del abuso de la mujer, los indocumentados, porque aquí hay alumnos de derecho que a veces quieren hacer trabajos de los indocumentados y los derechos de, de los braceros y cosas por el estilo, ok, pero tienes que ir al problema de investigación y con la gente para revisar los datos, hacer las entrevistas, después de hacer las encuestas, y pues en qué tiempo y en qué momento, ¿sí? Y luego cómo los identificas y cómo cierras eso. Entonces, a veces es complicado hacerlo de esa manera, ¿sí? O a veces también no tienes esa revisión, por ejemplo, ya sabemos nosotros que a veces los periódicos por vender, pues publican la nota, pero no sabemos si a ciencia cierta un 100% es real la información que nos están facilitando, o son supuestos, o son ocasiones, o etcétera, que se presentó ese fenómeno o esa noticia, y pues pierde valor, credibilidad, aunque cites la fuente y que sea el norte y que sea tal periódico, pues o sea, no nos sirve. Y a veces en resúmenes de libros sí lo puedes encontrar, pero tienen que ser libros actualizados a la información que estás manejando. Entonces, a veces es como les comentaba, es más fácil aterrizarlo a tu realidad, a lo que tú tienes, a tus proyectos, y hazlo, ¿no? Y ese es el proyecto que están haciendo de investigación, ¿no? Su tesina. Bueno, aquí en este caso tenemos la hipótesis, como comentaba, aquí él argumenta cómo se debe hacer una hipótesis, o qué dice Sampieri, por qué es correlacional, ¿sí? Y por qué en este caso es un estudio de correlación que va a ser causa-efecto con respecto a las X, que cuánto influyen o impactan o miden o representan esa Y, que la Y es en este caso la variable dependiente, y las X son las independientes, ¿no? Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos explicado también. Entonces, él explica esto, ¿sí? Hay que decir H1, H2, H3, que son las hipótesis en este caso, y que en estas hipótesis, pues tenemos que ver qué es lo que nos vamos a proponer, ¿verdad? Aquí en esta cuestión, aquí el compañero nos maneja la causa, ¿sí? Las X que son la causa, y al último la dependiente, que es el efecto, ¿verdad? Entonces aquí ya te dice el X1, 2, 3, 4, y luego ya después la dependiente, que son la consecuencia, y la consecuencia en este caso, pues es lo que él va a medir, ¿sí? Que obviamente la consecuencia tiene que tener también una argumentación y tiene que tener un nombre, ¿sí? La variable dependiente, que es la Y, tiene que tener un nombre, ¿sí? Aquí en este caso, él facilita el diagrama causa-efecto. Las variables independientes, que son estas, explican
volúmenes a vender a empresas de fundición, ¿ok? Hay que ver si básicamente estos volúmenes, en qué valor nos van a dar, en qué, etcétera, y estas X, qué constructos tienen que tener para decir capacidad, ¿sí? Aceptación comercializada, bajo costo del material, compras, o sea, todo esto todavía se tiene que medir y se tienen que hacer trabajo de estadística con un software para validar que las X sí corresponden a la Y. Y después, al validar que sí, que se llama el alfa de Cronbach, que nos dicen qué porcentaje miden esto, ya después decir cuál de estas es más importante para tu Y. Y a lo mejor está dependiente, él lo tiene como volúmenes a vender a empresas de fundición, y a lo mejor es total de capacidad productiva, o a lo mejor se pudiera llamar, en este caso, pues como él lo puso al inicio en el proyecto, ¿sí? Y después analizarlo en cada una de las ciudades a la hora de hacer el proceso, ¿sí? Entonces, esta es una, acá también tiene el Ichikawa, donde está argumentando él cómo integran estas 4X que tiene aquí y la Y que tiene. Aquí es el diagrama causa-efecto, ¿sí? Habrá otra gente que lo acomoda de diferente manera, o habrá gente que tenga 3X o 2Y, o puedan ser 7X y una Y, etcétera, ¿no? Por eso cuando me preguntaron, oiga, maestro, es que nada más tiene dos, le dije, tiene dos porque así está armado el cuadro, y lo expliqué en la sesión, sino que ustedes van a poner las variables, las categorías, los constructos, dependiendo de su fenómeno de investigación, ¿sí? Por eso cuando les dije el ejemplo, calidad de vida, pues hay como 15 variables de calidad de vida, pues hay que ubicarlas, buscar el marco teórico y luego ya identificar que esas que están ahí nos van a validar que haya calidad de vida en un estado, en un municipio, etcétera, ¿no? Y hay un ejemplo ahí de una página que tiene en San Pedro que dice que la calidad de vida, y te dice cómo la midió. Y ustedes ahí la revisan, ¿verdad? Que es muy parecida a esta que está aquí a la izquierda, ¿sí? Y que también tiene que ver también con Ichikawa que mostró aquí el compañero, ¿okay? Después hablamos de los objetivos, y aquí en los objetivos, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Van en infinitivo ir, aquí en este caso determinar, investigar, estimar, ¿ya? Aquí él está planteándolos desde ahorita como son, ¿sí? Inclusive tiene cuotas de venta, 7 toneladas diarias, etcétera. Acá maneja qué municipios en el otro objetivo, porque quiere cobertura. En el otro la cuestión de cómo lo entrega y lo recoge, la logística, etcétera, y ahí lo está planteando. Cada quien tiene objetivos diferentes en sus proyectos. Si en sus proyectos es mejorar el nivel de no sé qué, o ampliar el proceso de X, Y, Z cosas, o como dijo ahorita, con la mejora continua evitar el malgasto, o determinar mermas, menor merma, etcétera. Entonces, todo eso se va elaborando, ¿sí? Cada quien tiene sus objetivos. Yo muestro un ejemplo, en la siguiente clase muestro otro, y para que vean de que sí, sí se está elaborando correctamente y se está poniendo. Ahora, a lo mejor pueden poner 8 hojas, ¿sí? Pero pues, la intención de poner 8 hojas, lo importante es la calidad del documento, ¿sí? A lo mejor puedes poner una tablita nada más de esto y está bien. Y a lo mejor puedes poner 3 hojas que es pura paja y no nos sirve con respecto a lo que estás investigando, ¿no? Entonces también es otra cuestión importante de la calidad de los datos que estén ustedes presentando. Inclusive si yo reviso los trabajos del compañero específicamente, pues a lo mejor en los objetivos tiene como 6 hojas, y él empezó a quitar hasta ver nada más lo que sí aplicaba y dejarlo bien argumentado, ¿sí? O sea, aquí se ve el trabajo que está elaborando, ¿sí? En la justificación, como comentaba, acuérdense que ustedes son investigadores, son neutrales, no pueden decir yo creo que, etcétera, o yo estoy a favor de no sé qué, ¿ok? O las ventas pueden mejorar. Pues eso no nos lo dice, no lo decimos nosotros, lo dice la fenomenología, el mismo proceso. Entonces, estos, por ejemplo, ESPI de 2008, ¿sí? En el libro que tiene en la página 210, Villarreal en 2011, ¿ok? Y también en la página 23 de Villarreal, hablan de esto. Entonces yo estoy justificando lo que el compañero está diciendo, ¿ya? Si alguien más, porque tengo varios alumnos de desarrollo sustentable, hablan de ecología, de microorganismos, de etcétera, pues nada más lo tienen que justificar, ¿ya? Para la gente que está haciendo proyectos de inversión en la materia de planeación estratégica, que son finanzas, ¿sí? Pues tienen que decir los proyectos a corto, mediano y largo plazo, argumentado con quién, mi proyecto va a durar 3 años,
hay la primera fase, fase 1, fase 2 y 3, cada fase en cada año, y voy a estar evaluando los KPIs, o los indicadores de rendimiento, o etcétera. Bueno, pues es válido el proyecto, pero tienen que estipularlo y decirlo, como comentaba, en base a autores. Ahora, ¿qué es lo interesante? Este alumno tiene a ESPI 2008, Villarreal 2011, ¿sí? Y si yo lo reviso al último en la bibliografía, ¿sí? En las fuentes, porque hay fuentes bibliográficas, fuentes digitales, documentales, digitales como audio, video, YouTube, sesiones, etcétera. Se llaman fuentes, no se llama bibliografía, pero si yo lo reviso ahí en las fuentes, ahora sí, las fuentes bibliográficas, pues tienen que estar esos libros o revistas o documentos, ¿sí? O noticias, y lo voy a revisar que sí estén. Entonces, por lo tanto, el documento va a estar bien, ¿ya? Entonces, también es otra cuestión, todo lo que publiquen, todo lo que le pongan en el APA o citen, también tienen que facilitarlo abajo en sus fuentes. Ya les había dicho que hay una aplicación, se llama Zotero, ¿sí? Zotero, y básicamente te tiene el control, es como una paginita de un drive, donde tiene el control de donde tú estás obteniendo las hojas, obteniendo la información, y a partir de ahí te da el dato de cuándo la descargaste, en qué fecha, qué publicación, qué documento, y ya. Y así ya no se pierde. Y nos ayuda mucho a ganar tiempo, porque hay veces que se pierde tiempo en que, oye, ¿dónde está el documento tal? ¿Y de qué año era el libro? Y después ven el documento y luego lo vuelven a buscar y ya no lo encuentran, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Y les decía también calidad del instrumento, ¿verdad? Si ahorita estamos hablando de un punto que es la justificación, ¿sí? El alumno está poniendo una cuartilla y media, ¿ya? Entonces revisen esto, ¿sí? Acá también habla con Forestman, ¿sí? O revisa y pone datos de él y explica esto. Si yo reviso a Forestman en el 2001, ¿sí? Y lo que está entrecomillado es lo que él dice, ¿sí? Aquí ya es la página 4, se revisa y ya esto no es copia, no es plagio, ¿sí? Pero hay que hacerlo en forma y citar bien, ¿sí? Bueno, ahora sí, la segunda tabla, que lo que mucha gente todavía no entendió o que no ha sabido hacer, ¿sí? Las variables en este caso, ¿sí? Las variables, acuérdense, aquí está, variable 1, variable 2, variable 3, ¿sí? Y variable 4, o sea, las 4x, ¿sí? Las 4x o vaya, las 3x y una y, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Y aquí ya te dice qué tipo de variable es, de qué se trata esa variable, ¿ok? Y después las dimensiones, ¿ok? Aquí nos explica estos tres, qué es una dimensión, qué es una unidad de medida, o cómo lo va a medir, ¿sí? Y acá está hablando él de las variables, ¿sí? Cuantitativas o cualitativas, dependiendo de lo que tenga, ¿ya? Llámese independientes o dependiente o etcétera, se ponen todas, ¿ya? Y luego ahora sí, las compras por volúmenes, ¿sí? A clientes actuales, a clientes de otros municipios, ¿ya? A clientes de otros estados, ¿sí? Y en el municipio original. Entonces, todas estas, ¿sí? Que son 4, corresponden a compras de material, ¿ya? Como alguien que esté midiendo, por ejemplo, vamos a suponer que están midiendo muerte, pues aquí van a tener 7 u 8 variables que son muerte, que cáncer, que enfisema, que diabetes, que obesidad mórbida, que no sé qué, y todas esas tienen que poner como indicador qué tanta gente, etcétera, y todas esas, sí, son genéricas, pero son muerte, ¿ya? Dependiendo de lo que esté haciendo, porque hay trabajos de medicina donde hay gente que está trabajando lo del plasma, lo del COVID, etcétera, que el COVID también es una cuestión complicada porque no sabemos cuándo vaya a terminar. Lo ideal es que se acabe pronto, ¿sí? A partir de las vacunas y lo que se está haciendo en este caso, ¿sí? Para combatir, pero hay rebrotes, hubo rebrote ya en India, va el tercero, en China también algo pasó, entonces, pues es importante eso, pero si ustedes no terminan el COVID o no ponen un plazo, es decir, de 2020 a 2021, ya, de 2021 a 2022, bueno, entonces ya ustedes pueden cerrar el ciclo y no da pie a que les puedan preguntar cuando hagan la disertación de su tesina. Su tesina la van a presentar ante un director, ¿sí? Un juez, básicamente, y 2 sinodales. Uno es especializado en la materia porque fue el que les tutorió la tesis y los presenta a ustedes, y los otros 2 son sinodales. Y entre los 3 preguntan
como comentaba ahorita, si hay incongruencia, si no es viable, si no es factible, si el proyecto no coincide, etcétera, ¿no? Entonces, y eso ustedes lo hacen y al final, y luego a partir de ahí, ya se gradúan, es un proceso de titulación. Entonces, tienen que tenerlo bien elaborado, por eso la intención desde ahorita, que lo vayan elaborando desde el primer semestre, ¿no? Que es ahorita. Bueno, acá está la otra variable, ¿sí? Se pueden dar cuenta. Y entonces aquí habla la cuestión de que están rechazando las comercializadoras por competencia, por lo que sea, ¿sí? Y lo ya, o por la contingencia, o por no sabemos qué, y aquí está, ¿no? Donde él dice que hay una negociación, ¿sí? Y que en esta cuestión es en un lugar físico o territorial, como dice aquí, próximo a donde estaba, y hay otras que son irse a otro lugar, entonces tienen opciones. Y así sucesivamente, o sea, cada quien lo va a ir abordando a como tiene su constructo, ¿verdad? Su proyecto, su proceso, no era para que vieran algo que estaba bien, ¿sí? Que de hecho acá explica él los indicadores, ¿sí? En la gente que trae proyectos de inversión, como los de finanzas o los de mercadotecnia, pues van a hacer un proyecto, forzosamente tienen que hacer un proyecto y tienen que tener KPIs. Aquí donde dice indicadores, los indicadores son los Key Performance Indicator o KPIs. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues es eso lo que tienen que elaborar. ¿Sí? Así también el otro, que es la última variable. ¿Sí? Y pues básicamente, como comentaba, ¿no? Si hablábamos de Forestman, aquí está. Si hablábamos de Porto, de ESPI, ¿sí? Entonces, en este caso es un ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, ¿alguna duda o comentario? A ver si se escucha aquí o se escucha diferente. ¿Alguna duda sobre esto? Ahorita pasamos a la actividad que compete, que no han aportado en el foro. De mi parte no más. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ok. Entonces, en este caso, vamos a pasar a la actividad 7, ¿sí? Para prácticamente, pues, explicar qué es lo que tienen que hacer para que no haya dudas. Sí, la actividad prácticamente es actividad 7, es el segundo foro, ya habíamos tenido anteriormente un foro, que quede bien entendido, son 3 aportaciones, ¿sí? Cada aportación vale una tercera parte de la calificación, o sea, es 33.3, 33.3 y 33.3, ¿ya? Valen, en este caso, eso es lo que vale la aportación, son 3 aportaciones, tienen que efectuar una primera aportación. La primera aportación es la actividad. De hecho, aquí en este caso te dice, en el foro presentarás, en el presente foro facilitarás las tablas, perdón, en el formato requerido como primera aportación. Posteriormente replicarás en 2 ocasiones a tus compañeros. Revisar lineamientos y estructura solicitada para efectuar las 2 réplicas restantes, ¿ok? Ahorita vemos lo que compete a las 2 réplicas restantes. Vamos a ver, en este caso, específicamente la 1, ¿sí? Que es la que pues van a elaborar al inicio y posterior a que la tienen, la van a publicar y de ahí va la retroalimentación. Lo que a mí ahorita me hace ruido, ¿sí? Porque la actividad sí se publicó, ¿sí? En este caso, la publicación se hizo hace 2 semanas, ¿sí? Ustedes tienen hasta el 3 de mayo prácticamente, les queda una semana más, pero que nadie ha aportado en el foro. ¿Sí? Nadie ha hecho la primera aportación, lo que significa que esos primeros 33 puntos pues no los tienen. ¿Sí? Y entonces, si no le replican a los demás compañeros, pues básicamente van a tener los otros 33 y 33 que respectivamente se sumen. ¿Sí? Entonces, específicamente lo interesante es que vayan revisando esto. ¿Eh? Ahora, yo ya les efectué ahí la réplica, precisamente estábamos revisando una cuestión sobre unas actividades que les vamos a encargar, ya el 3 de mayo van a revisarlo, porque para la gente que no presentó el primer parcial hay una actividad de recuperación, no vale todo el parcial, va a valer cierta cantidad de puntos, pero les ayuda, ¿sí? Y también, pues estamos viendo la cuestión de
la actividad de recuperación. Entonces, por ahí nos tardamos 2 o 3 días más en publicarles, pero ya quedaron todas las retros de la actividad 6. Entonces, ya tienen ahí la retro, ya saben en lo que estuvieron mal. Hay que modificarla. Aquí presentamos nuevamente, como les dije, reiterativo, el título de la delimitación, los antecedentes, el planteamiento, el problema, ¿sí? El problemas de la pregunta de investigación, ¿sí? El problema o problemas y la pregunta o preguntas de investigación. 6, la hipótesis. 7, los objetivos, ¿sí? 8, la justificación, y ya le incluimos 9, que es variable de estudio. ¿Ok? Entonces ya incluimos una más y ya son las variables, ya tienen que tener la retro de lo que hicieron y ya modificado para poner las variables, que esta básicamente es una tabla, nada más, ¿sí? Y también se va a evaluar. Y al final, en este caso, ustedes tienen número 2, considerando el tema de investigación, establece el siguiente recuadro, ¿sí? ¿Cuál es el modelo, diseño de investigación que utilizarás cuando lo llevarás a cabo? ¿Sí? Y describe también cuál es la técnica y el instrumento de estudio, la población y la muestra. Y hay gente todavía que tiene detalles con esto, porque como no tienen el proyecto de investigación bien definido, determinado, pues no saben cuál es la muestra y cuál es la población. Inclusive hay gente que te dice cuál es la muestra poblacional, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo explicamos. En este caso, muy específicamente, ¿cuál es el diseño de investigación? El diseño de investigación ya viene, en este caso, bueno, aquí explica en los capítulos, aquí donde dice abajo, capítulo 2, páginas 21-34, ¿sí? Es Arias 2002, todo ese libro de Arias, aquí viene cuál es el diseño de investigación y cómo lo llevarás a cabo. Son dos preguntas diferentes, son dos cosas diferentes que hay que hacer. Las aborda Arias y también Hernández Sampieri. El asunto es de que a lo mejor está un poquito más rebuscado con Sampieri, con Hernández Sampieri, perdón, en metodología de la investigación, y se traban un poquito más, por eso se les puso el de Arias, que es proyecto de investigación, y que lo define de una forma más light y entendible para ustedes. Pero obvio, el de Hernández Sampieri lo van a llevar durante todo el curso. Ahorita en esta fase 1, nada más van a llevar el de proyecto de investigación de Arias Firias, pero ya durante todo el ciclo del posgrado, sí, pues van a estar llevando metodología de la investigación. Entonces, inclusive ya tenemos la otra versión nueva, pero ahorita por el momento todavía es 2014, pero ya se tiene la nueva versión, que tuvo poquitos cambios, pero se aplica más desarrollo de software y unas tablas ahí. Inclusive está actualizado utilizando tablas de Excel, Google Forms y unos software que son aplicaciones que también están, no son open access, son de cobro, ¿sí? Para investigadores específicamente, pero traemos el convenio de que la universidad va a adquirir algunos paquetes y los vamos a facilitar, ¿sí? O sea, a facilitar para utilizarlos en su investigación. Pero bueno, esa es otra historia. Es cuando llevan la materia de estadística en proyectos de investigación, llámese en finanzas, llámese en educación, llámese etcétera, todos utilizan los software. Tanto quali como quanti, es igual. Bueno, aquí en técnicas hay que poner cuáles son las técnicas que se utilizan. En el capítulo 6 vienen las técnicas, los instrumentos, como dije ahorita, puede ser la encuesta, la entrevista, los software, las aplicaciones, el Google Forms, el Google Classroom, etcétera. Ahí ustedes pueden sacar información de ahí. Hay gente que saca también de la banca, Bancanet, Banca Móvil, de diferentes aplicaciones, la gente de los bancos, ¿verdad? De Banxico, de las casas de bolsa, etcétera. Entonces, ahí ustedes tendrán que decir y definir el instrumento que están haciendo, o la evaluación del proyecto de investigación, o la planeación, o la factibilidad. Hay varias maneras de validar lo que están haciendo, ¿no? Y como dije ahorita, en el aspecto de que puedan ser entrevistas o encuestas. ¿Sí? Son esas dos nada más. Las entrevistas son cualitativas, las encuestas son cuantitativas, te dan un número y te dan un valor, dependiendo a la que estás interpretando en tu investigación, y las cualitativas describes el fenómeno originalmente desde un inicio, pero en nos sirve lo que las personas te estén diciendo, y vas a tomar en cuenta básicamente su percepción,
lo que están describiendo, el testimonio, la cuestión fenomenológica, historias de vida, relatos, la cuestión biográfica, etnográfica, en cierta zona o área, con cierto fenómeno muy particular, o etcétera, ¿ya? Inclusive por ahí hay una alumna que trae algo de donación de plasma y la calidad de vida y varias cosas ahorita con el COVID que está sucediendo. Otra gente trae del estrés y postestrés a partir de la contingencia. Otros traen estudios de mercadotecnia para modelos económicos, ¿verdad? Desarrollos no de una campaña de mercadotecnia, pero un proyecto de mercadológico para habilitar proyectos de inversión a futuro y largo plazo, y así sucesivamente. Entonces, aquí en este caso, si nosotros hablamos, la población es el concepto total. Si hablamos nosotros de una muestra, es lo que yo tomo de esa población. Es por decir, si nosotros vamos a investigar, ahorita que hablamos de cáncer, por ejemplo, cáncer, pues el cáncer, vamos a suponer así específicamente, cáncer de mama, ¿verdad? Pues nada más puede haberlo en las mujeres, o es lo que más investigado, ¿sí? Y la muerte por cáncer de mama. Entonces, pues el asunto es que dices, bueno, pues es que esas personas ya se murieron, ¿qué les voy a investigar? Entonces te vas a bases de datos del INEGI y te va a dar ese dato y vas a tener esa información, ¿verdad? Y ya vas a tener acceso con esa información. Ahora, si tú quieres que mitigar riesgos, que un plan de prevención, como dijimos la vez pasada, preventivo, correctivo, bueno, pues te vas a ir a tal colonia, vas a investigar a las personas que estén padeciéndolo, o las que estén propensas, o las que tengan ya, lo estén presentando, y ver cuánto tiempo de vida tienen, o qué tipo les dio, qué tipo de cáncer, etcétera. Entonces, aunque hay número, pues ahí podemos ver que es cualitativo lo que ustedes van a estar encontrando, ¿no? Y medir esos testimonios de vida con esa información, pero en este caso es específicamente un grupo muy reducido, por eso se llama una muestra, sí, poblacional. La población es todo, vamos a suponer que nosotros hablamos de Nuevo León, la población es Nuevo León, ¿sí? Y si nosotros queremos solamente los maestros que fueron vacunados de COVID de San Nicolás, pues es específicamente nada más los que son maestros, llámese mujer u hombre, y los que viven en San Nicolás nada más. Ya, otros estados aledaños no, y luego después digo que en tales edades, a tales grados, por ejemplo de 50 a 60, y que nada más den clases en secundaria o en prepa, y así sucesivamente, que tengan tantos años de experiencia, que tengan carga académica, o a lo mejor que tengan 15 años de antigüedad en la empresa, en la institución o empresa, ¿sí? Que hayan tenido un cargo administrativo, ¿sí? Y entonces no todos van a cumplir con esa condición, entonces por eso se llama una muestra poblacional, ¿sí? Ya después vemos que probabilísticas y que aleatorias y cómo fueron escogidas, es otra historia, ya estadística, pero tienen que definir cuál es la muestra y cuál es la población. Por eso les decía que tenían que revisarlo, ahí viene en los libros, ¿sí? En el libro de Arias es lo más light para que lo encuentren, y en el otro de Sampieri te lo va a explicar, pero con el contenido científico, con el desarrollo del software, con etcétera, que eso lo van a hacer más adelante cuando vayan avanzando la materia y vayan viendo toda esa carga de cátedras o de materias que están básicamente aplicadas a toda la cuestión de la metodología, ¿sí? Científica. Entonces es eso. Otra cosa también que me topé ahorita, que me acordé ahorita que dije esto de la muestra poblacional, es que mucha gente en esto de las categorías me puso edad, sexo, que si era económicamente activo, socioeconómicamente activo, todas esas variables, ¿sí? Todas esas en este caso, ¿sí? Se llaman sociodemográficas, ¿sí? La variable sociodemográfica. Y la variable sociodemográfica es general, ¿sí? O sea, llámese que es cualitativa, ¿sí? Porque sea el género hombre, mujer, casado, soltero, divorciado, unión libre, ¿sí? Y en la edad, pues sería cuantitativa, ¿sí? O como dijimos ahí, ¿verdad? Pues va a ser en este caso, o discreta o continua. Pero aquí en esta situación específicamente, edad, sexo, y nivel de estudio de los papás, cuánto tiene de residir aquí, si es foráneo, lo que dijo ahorita de casado soltero, trabaja o no trabaja, o trabaja o estudia, edad que tiene, porque obviamente todos esos se llaman sociodemográficas, ¿sí? Y esas no, básicamente
son las cualidades de la persona, ¿sí? Pero en este caso no me interesan aquí para el estudio, ¿sí? Por eso dice aquí la estructura de las variables del estudio, pero en este de aquí se confundieron, del estudio, o sea, de mi investigación, ¿sí? Ya que sean adultos, mayores, menores, mujeres, hombres, edades, deportistas, maestros, gente estudiada, que tenga cierta cuestión de estudios o que tenga posgrado, o que tenga licenciatura, o que sea nivel medio, como le pusieron ahí algunos, nivel medio o socioeconómico medio, sí, se llaman sociodemográficos, ¿ok? Pero esas variables sociodemográficas prácticamente no entran entra como la descripción o son los descriptivos, ¿sí? ¿Alguien habló? Bueno, pero eso es en este caso, es el análisis, en este caso, las propiedades que tiene esto de aquí. Eso es lo que sí van a decir aquí, ¿sí? La población y la muestra es cuál es la población que voy a investigar, ¿sí? ¿Qué sectores, a qué empresas, que son del ramo productivo, a qué instituciones de bancarias, a la gente que está en finanzas, a qué niveles de educación, la gente que está en educación, ¿sí? Por ahí también me entregaron unos trabajos ahí de tecnología de información, ¿sí? Que tenían que ver con desarrollo de programas y que un software y que etcétera, ¿sí? Pues aquí también tiene que decir eso, a qué población, en este caso, en dónde aplica, qué institución cuenta con ese programa, o qué gente, etcétera. Y la muestra es lo que tú vas a investigar específicamente, como dijo ahorita, maestros, jubilados, ¿sí? De San Nicolás, ¿sí? Pues entonces nada más va a ser, sí, una cuestión muy, un grupo muy selecto, porque no todos van a cumplir con esas condiciones. A lo mejor hay muchos maestros en San Nicolás, ¿sí? Pero no todos están jubilados, o no todos tuvieron cargo administrativo, ¿sí? O a lo mejor no todos están vacunados, si se diera el caso, ¿verdad? No todos están vacunados, o sea, por eso les digo, sí, tienen que revisar la diferencia entre población y muestra y después ubicar las que a ustedes les sirven para su investigación. Entonces, es importante que revisen estos capítulos y que publiquen, ¿sí? Ese documento, ¿sí? Que ya lo pongan aquí en su aportación, porque faltan las dos aportaciones de los compañeros, y entonces, tienen que estar viendo, aquí es el vive y vea, vean lo que hace el compañero y vean lo que hacen ustedes. El compañero puede estar mal o puede estar bien, ustedes ahí hacen la crítica, es crítica constructiva, y también elaboran su aportación, ¿ya? Entonces, en este caso, esa es prácticamente, como dijimos, es la 1, ¿sí? Van a elaborar una tabla 1, van a elaborar esta tabla, ¿ok? Y ahí ya va a decir la cuestión ¿aquí está? Vamos a ver. Sí, y ya después te dice ahí, en este caso, perdón, se fue muy rápido aquí. Aquí en este caso, revisión bibliográfica, también de otros materiales, o sea, de los documentos que les dije, analizar la información, el trabajo es individual, revisar el contenido de lo que están haciendo, porque pues básicamente están integrando un informe de investigación, apoyarse en los trabajos realizados a lo largo del curso, así como la primera tabla, ¿sí? Ponerla igual, si la tienen bien, o con las correcciones, aunque se pueda mover algo, y aquí están las lecturas complementarias. Aquí hay otro documento que tienen que leer, ¿sí? Y básicamente revísenlo para que traigan una idea, ¿sí? Aquí está el de Arias, aquí está el de Hernández Fernández Sampieri, ¿sí? Y luego ya te dice la evidencia que va a ser, que es la primera aportación, no hemos terminado, extensión mínima 2 cuartillas, mínima, hojas tamaño Word, Times Roman número 12, ¿sí? Y se entrega el 3 de mayo a las 11:55, obvio, como tienen las dos aportaciones, pues es antes, ¿sí? Fecha límite de entrega, pero tienen que tener las dos aportaciones. Entonces el problema que se genera es que primero tienen que tener el documento y luego las dos aportaciones. Ahorita todavía tienen de colchón este fin de semana para que lo puedan hacer, lo lean sus compañeros y les den retro. Las actividades obviamente se aperturan con 2 semanas para que el transcurso del día 7 o 10 ya tengan la primera publicación y hagan la retro en los otros 4 días, 5 días restantes, ¿sí? Pero bueno, ahora bien, criterios de evaluación, ¿sí? La estructura solicitada, la primera aportación, tienen que llenar, explicar y presentar el contenido de las tablas, la primerita, el 20%. La otra que es la cuestión de
muestra, población, el constructo y las preguntas, el 80%, ¿sí? Entonces aquí la tabla pues ya va a valer menos esta tabla, ¿sí? Y en esta cuestión tenemos nosotros, al final, nosotros tenemos 2 aportaciones restantes, mínimas 10 renglones de contenido en cada ocasión, son 2 aportaciones, ¿sí? Como se pueden dar cuenta. Y aquí, como comenta, es replicar a compañeros, argumentando, describiendo el fenómeno de estudio, criticando de manera constructiva, o sea, positivo, citar fuentes, autores, documentos de investigación, que ya les dije yo, que buscaran documentos que están referidos, papers, investigaciones, capítulos de libro que hablen de lo que ustedes están dimensionando de su fenómeno, incluir el formato APA al final de cada aportación, ¿sí? En cada una de las 2 aportaciones va el APA de dónde buscaron, qué revisaron, qué citaron, ¿ya? Entonces aquí está, criterios de evaluaciones para la primera aportación, el 20 y el 80 respectivamente de su primera aportación, y de las 2 aportaciones restantes, mínimo 10 renglones de elaboración en contenido, cita y formato APA, ¿ok? Y aquí ya vale 33% cada una de ellas, ¿eh? Acuérdense que el importante es porque pues es lo que ustedes están construyendo de su proyecto, ¿ok? Entonces, más que nada por eso es el comentario. Ahora sí, dudas y los escucho porque tenemos ya breves 3 minutitos para cerrar esto. ¿Sí tienen dudas? Sí, maestro. En el primer punto es sobre la actividad 6, ¿verdad? Vamos a rellenar de lo que ya tenemos. Si a la hora de que se le retroalimentó no hubo detalles, pues ponerlo como usted, da el copy-paste y nada más le da el seguimiento. Si se le retroalimentó y se hizo alguna modificación, pues obviamente hay que hacerla para que no se le vuelva a calificar ahí con ese detalle. Sí. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Yo, maestro, nada más por ahí una duda respecto a los correos, que le he mandado algunos y todavía no me ha respondido. ¿Mandó algunos correos electrónicos? Ajá. Algunas dudas ya me las despejó ahorita con la clase, pero todavía tengo otras que se las conté ahí en el correo. Perfecto. ¿Los correos son referentes a tareas, a ejercicios? Sí, a las tareas y dudas en los comentarios que me ha hecho. Ok, muy bien. Bueno, en este caso, por lo regular, el correo, no sé si esté mandándole de un servidor, al de victo.cardenas@ucnl. Sí, es el que aparece en el portal. En la plataforma. Sí. ¿Cuándo los hizo? Perdóneme. Uno fue el 13 de abril y el otro ayer. A ver, mira, aquí yo tengo los correos, vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, aquí, no importa las materias que dé, aquí me aparece en los correos y los históricos. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo un mensaje pendiente de Miriam, esa va a haber sido el día de hoy. Así es un decir, vamos a ver. Miriam Abuide. Ok, dice que no le aparece la actividad 7, lo hizo hoy, prácticamente hoy a las 6:42, pero si yo ya me voy aquí a los recientes, ¿sí? Pues, recientes, me aparecen esos. ¿Me dice usted de qué fecha es? Del 13 de abril. Y otro fue ayer en la noche. Pues aquí aparecía el de ayer. ¿Sí? Aquí está el de un servidor y aquí está la compañera que hace esto. Acá hay de abril 25, ¿sí? Y aquí está de 31 de marzo, 5 de abril, 5 de abril, 15 de abril, 15 de abril, 19 de abril y 25 de abril. No tengo de usted. Ok, se lo vuelvo a enviar. Sí, por favor, sí, porque le digo, yo siempre estoy al pendiente de esto y también nosotros tanto nos auditan y nos evalúan el hecho de estar contestando, entonces pues ese es el comentario, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien, perfecto. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Maestro, ¿cómo se van a subir los foros? O sea, por ejemplo, el número 1 en un Word o directo. En un documento, así es, en un Word, y los 3 en un Word,
no hay ningún problema ahí. Ok. O sea, ustedes básicamente, vamos a ir rápido porque ahorita tengo sesión, pero vamos a ver, vamos a poner, yo aquí cambio el perfil, vamos a ver. Bueno, primero tengo que entrar. O sea, vamos a hacer el trabajo de los 3 puntos en un solo archivo de Word, maestro. En un documento, así es, sí. O sea, usted va a demandar, haz de cuenta que, aquí está, voy a ponerlo como alumno. A ver, vamos a ver cómo lo ven ustedes. Lo estoy cambiando aquí ya como alumno. O sea, usted, por ejemplo, tiene aquí donde dice foro. Ya se había hecho, de hecho, anteriormente un foro, ya está el foro 1. Aquí usted va a dar clic al foro. Aquí entro en el foro. Y aquí, obviamente, añadir nuevo tópico, tema de discusión, tal. Aquí, en este caso, le da el clic. Aquí viene el instructivo de todo lo que se hizo. Aquí le pone asunto, aportación de tal, aportación alumna X, ¿ya? Y luego ya aquí puede poner un mensaje, ¿sí? Y aquí está maestro, docente, aquí es facilito mi aportación, bla, bla, bla. Y aquí te dice arrastre, todo el documento lo va a tener en Word, en PDF, no lo sé. Lo arrastras aquí, ¿sí? Enviar al foro y en automático se va. Y así va a ser las 3 aportaciones. ¿Ya? Obviamente, pues en el documento que está enviando, como dije, pues debe ir el APA, el formato, etcétera. Si hay gente que quiere que no se le mueva, pues mándalo en PDF y ya. Y si hay gente que dice, bueno, es que yo lo elaboré en Word, etcétera, y aquí está mi información, pues ya la envía. ¿Sí? Y ya, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, gracias, maestro. No se preocupe, sí. De hecho, ya lo habían hecho anteriormente en el foro 1 y así era, no había problema. ¿Sí? Porque andar escribiendo, te puedes tardar 15, 20 minutos en escribir y luego si se actualiza la página, le das a enviar y no se envía, ¿sí? Se va a borrador o no se envía y pierdes la información y en automático pues tienes que volver a trabajar el tiempo que ya le desarrollaste. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más, señores? Ya, bueno. Entonces, dígame. Perfecto, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, ya para la siguiente vemos otras 7 de los alumnos que envíen para que vean ahí cómo van avanzando, qué están entregando, se quiten algunas dudas. Obviamente, yo les muestro un alumno que estuvo correctamente elaborándolo. Obviamente, pues cada quien tiene su investigación, ¿verdad? Y cada investigación, pues, es diferente cuestión. Al final, ustedes tienen que tener dos respuestas para los sinodales. ¿Sí? Una va a ser, te van a preguntar cuál es el hallazgo científico y cuál es tu aportación a la ciencia. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen que decir, con esta investigación que elaboramos, el hallazgo científico fue esto. ¿Qué significa el hallazgo científico? Pues lo que otras gentes no han investigado, no han encontrado, no han hecho. ¿Sí? A partir de lo que de tu mejora, de tu intervención, de tu desarrollo, de tu estrategia, llámese didáctica, llámese financiera, llámese proyección, llámese desarrollo, etcétera, ¿sí? Y adicional, de cuando te dicen cuál es el hallazgo científico, te van a decir cuál es tu aportación a la ciencia. Y entonces ahí ustedes van a decir, yo aporto esto a la ciencia, a la línea de investigación que estoy haciendo, al grupo, a la empresa, ¿sí? Me ascendieron de puesto, no lo sabemos, etcétera. Entonces ahí es donde ustedes van a argumentar esas dos cosas. Por eso les digo, el hacer un proyecto de investigación, pues básicamente es arduo, sí, es arduo, tiene su tiempo y tienen que estarlo revisando, sí, está muy complicado que alguien haya hecho en 2 semanas, en 3 semanas un proyecto de investigación y lo cerró y acabó y tiene resultados y respuestas y lo va a publicar, sí, es súper complicado, porque siempre es la constante evaluación, las variables, argumentación, etcétera, y pues por eso les digo, estamos en el proceso, ¿ok? Échenle ganas, no se arranen, sigan avanzando, ¿sí? Al final del curso van a decir, mira qué bien que aprendí, que ya supe investigar, que este es el proceso, ¿sí? Y pues ya tengo yo las competencias para pasar al siguiente nivel, van a pasar a un nivel 2, ¿ya? Y en el nivel 2 van a ver otra materia, es su siguiente semestre, tienen otras materias también, obviamente, que tienen que ver con su perfil de egreso, pero van a estar viendo otra vez investigación, a lo mejor abordan otra cuestión, como dije, o estadística, o la cuestión de cómo redactar, o el marco teórico, o las variables, o los programas, o los software, ¿sí? Etcétera, y ya, inclusive hay mucha gente
está viendo materias como ética social y responsable y están haciendo los proyectos de ahí, tomando en base la otra materia que ustedes tienen. Entonces, digo, en este caso, pues es lo ideal, ¿no? ¿Alguien más? Ok. Bueno, señor, entonces doy por cerrada la sesión. Muchas gracias, Dios me los bendiga, sigan avanzando. Cualquier duda, comentario, pues ahí como vieron ahorita, ¿verdad? Ahí por correo, ya lo revisamos. Pues sigan al pendiente, Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Aunque como les comentaba, ¿verdad? No quiten el renglón, sigan investigando, aunque a lo mejor están investigando mal, les sirve. A lo mejor es un pequeño tropiezo para revirar y ver cómo es el correcto camino. Sí, hay gente que no tuvo tanta calificación como las actividades pasadas, ¿verdad? Pero bueno, a fin de cuentas, al último las actividades son acumulables, ¿sí? Son acumuladas, el 40% de calificación de ahí depende, ¿verdad? Y pues básicamente les digo, sigan entregando, sigan avanzando, todo suma, ¿sí? Todo suma y eso es lo importante, y sigan avanzando. Al final tendremos un proyecto final muy interesante, ¿sí? Muy interesante, que nos va a hacer que queden acreditados porque es el 30% de su participación, ¿sí? Es el 30% de la calificación, el 30% es el otro parcial que ya tuvieron o que ya presentaron, ya tienen ese porcentaje, entonces pues avanzarle nada más, y como les digo, aquí hay que revisar, hay que leer, acuérdense que siempre, tanto la maestría como el doctorado es leer, todos los posgrados así son, leer, entenderle, y como comentaba, ¿no? La fusión de horizontes, todos pensamos diferentes, todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes ópticas, ¿sí? Y no estamos mal del todo, pero nada más tenemos que argumentar en base a lo que estemos investigando, ¿sí? Yo siempre les he dicho, o sea, no hay realidades absolutas, ¿sí? No hay ninguna realidad absoluta, hasta Einstein lo dijo, ¿sí? Todas son variables, pero hay que ver, en este caso, hasta dónde llega esa variabilidad, ¿sí? Para nosotros poderla interpretar, ¿sí? Y esa percepción de esa realidad, vendes la idea y ya es como tú tienes tu proyecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay que correlacionar, hay que trabajar, hay que ver datos, hay que ver gráficas, hay que ver programas, los software hacen todo, sabiéndolos utilizar e interpretar, ¿sí? Ya les dicen, es que no soy bueno para los números, no soy bueno para entender media, moda, mediana, desviación estándar, ciertos numéricos. Pues bueno, el gráfico te los da y luego tú ya los interpretas según tu fenomenología, tu problema. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. Vamos a ver el marco teórico en la siguiente actividad. Traten de elaborar bien, aportar, entrar ahí en foro. Ya la que sigue es marco teórico, donde todo lo que están diciendo, variables, teorías, autores, paradigmas, teorías, fenómenos, ¿sí? Problemáticas, las van a argumentar del marco teórico. Y eso es lo que le va a dar esa riqueza a la investigación. Que hay personas que comulgan con esa idea que ustedes están publicando o demostrando, ¿sí? O esa teoría que la están desarrollando, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias, nos vemos y quedamos al pendiente, señores. Hasta luego. Cualquier cosa, como les comentaba, un correo, una duda, ahí está, ya vieron que tengo todo el día, entonces revisen ahí los correos y ahí me ponen a hacer el comentario y lo revisamos. Hasta pronto, gracias. Una disculpa por la cuestión ahí de batallar con el micro, pero bueno, ya son cuestiones exentas a un servidor, no sé si sería el internet o la aplicación o algo. Hasta luego y gracias. Fíjense. Gracias. Bye.